Muy buenos días. En nombre del capítulo Venezuela del Colegio Americano de Médicos, American College of Physicians, les doy la bienvenida a esta actividad científica de 2022, la cual intenta hacer una puesta al día en este tema para los médicos internistas, cardiólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, también para médicos residentes y estudiantes y todos aquellos que están deseosos de mejorar su formación médica. Quiero agradecer especialmente al Comité Científico por su trabajo en la preparación de este simposio, particularmente al doctor Samir Cababe, coordinador del mismo, y al doctor Carlos Bocardo, quien será coordinador de esta reunión. Igualmente, los expositores y a toda la concurrencia por la realización de este evento. El doctor Carlos Bocardo, miembro del American College of Physicians, será el coordinador de la sesión, la cual esperamos sea de gran utilidad para nuestro crecimiento profesional y para el servicio de nuestros pacientes, razón de ser de nuestro American College of Physicians. Y su capítulo Venezuela invita a todos los miembros del mismo a disfrutar y a utilizar los recursos educativos, e igualmente invitamos a aquellas personas quienes aún no pertenecen al capítulo que se acerquen a nuestra página web y vean las posibilidades que se les da a su formación. Sin más preámbulos, quiero dejar con usted Carlos Bocardo, quien es miembro del American College, internista y cardiólogo, profesor de medicina interna en la Escuela José María Vargas de ustedes. Dejo al doctor Carlos Bocardo. Buenos días, estimados colegas y amigos. Es un placer estar con ustedes en este simposio organizado por el Comité Científico del capítulo Venezuela del Colegio Americano de Médicos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, que es el de endocarditis infecciosa 2022 puesta al día. Tenemos unos expositores de alto nivel científico y académico. Aquí tienen la lista. Naibel Ramírez, la doctora Fátima de Abreu, el doctor Carlos Tarazona, el doctor Harry Aquatel y el doctor Manuel Figuera. Yo soy el doctor Carlos Bocardo, soy internista egresado del Hospital Vargas de Caracas, Universidad Central de Venezuela, y voy a tener el gusto de coordinar la reunión. El menú de la reunión de hoy es el siguiente. La doctora Naibel Ramírez va a presentar un caso de endocarditis bacteriana. Luego la doctora Fátima de Abreu va a hablarnos de profilaxis, prevención de la endocarditis bacteriana. A continuación, el doctor Tarazona nos va a hablar del diagnóstico clínico. Seguidamente, el doctor Harry Aquatela nos va a hablar de diagnóstico por imágenes, y cerramos con el doctor Figuera, que va a hablar de microbiología y tratamiento, y luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas. La motivación de esta reunión es muy importante, porque este es un proceso infeccioso de la superficie endocárdica del corazón que afecta una o más válvulas del corazón, nativas o protésicas, y al endocardio mural o defectos murales en el lado de baja presión del corazón. La incidencia es alta, de 2,6 a 7 casos por 100.000 habitantes por año en países desarrollados. Las cardiopatías congénitas son una condición predisponente, y en países desarrollados la enfermedad valvular reumática, que es factor frecuente en países en desarrollo, ha sido sustituida por el uso de drogas ilícitas intravenosas, enfermedad valvular degenerativa y dispositivos intracardíacos. La endocarditis daña rápidamente a las estructuras cardíacas, y si no es diagnosticada y tratada, suele ser mortal. A continuación, tenemos la presentación de un caso clínico por la doctora Naibel Ramírez, médico cardiólogo del Hospital Universitario de Caracas. Muy buenos días. A continuación daremos inicio a la presentación del caso clínico. Se trata de paciente femenina de 64 años quien ingresa en el Hospital Universitario el 3 de junio del presente año. La paciente refiere inicio de enfermedad actual en marzo, caracterizado por presentar alzas térmicas cuantificadas en 39 grados centígrados, precedida de escalofríos posterior a la tercera sesión de su hemodiálisis.
Dentro de los antecedentes personales, cursa con una insuficiencia renal aguda en hemodiálisis posterior a emponzoñamiento ofídico, además una nefrectomía renal izquierda por LOE en el año 2018, hipertensión arterial actualmente en tratamiento e hipotiroidismo en tratamiento. Dentro del examen físico, lo pertinente positivo, paciente con palidez cutánea mucosa, febril, a nivel de cuello se observa el catéter de hemodiálisis con además salida de secreción purulenta. Dentro de su evolución, pues la paciente se mantiene bajo el servicio de nefrología. Quienes solicitan valoración por cardiología, se realiza un primer ecocardiograma transtorácico donde se observa imagen sugestiva de vegetación, por lo cual la paciente recibe antibiótico-terapia de manera ambulatoria con meropenem durante 7 días. Posteriormente se realiza ecocardiografía transesofágica el 2 de junio, donde efectivamente se observa una imagen móvil, redondeada, pediculada, de 21 por 14 centímetros, adherida a la punta del catéter de hemodiálisis. Además, se reciben resultados de hemocultivos positivos para Serratia y Enterobacter. Dentro de los diagnósticos, la paciente permaneció ingresada con el diagnóstico de endocarditis infecciosa asociada a catéter de hemodiálisis por Serratia y Enterobacter, con criterios quirúrgicos, en este caso el tamaño. Además, una insuficiencia renal aguda secundaria a emponzoñamiento ofídico que fue resuelta en junio, una anemia moderada que posteriormente mejoró a anemia leve, monorreno secundario al LOE renal, hipertensión arterial sistémica controlada y el hipotiroidismo. La paciente recibió tratamiento con meropenem, 1 gramo endovenoso cada 12 horas por 6 semanas. Además, su terapia antihipertensiva con losartán 100 miligramos orden día, nifedipina 10 miligramos orden día y el Eutirox 100 miligramos orden día. La paciente se mantuvo ingresada desde el 3 de junio hasta el 18 de julio. Se indicó resolución quirúrgica, sin embargo, no fue posible que esta se llevara a cabo por limitación para adquirir todo el material necesario para el procedimiento, por lo cual pues la paciente es egresada. Doctora Ramírez, muchas gracias por la presentación del caso clínico. Luego haremos la discusión pertinente en relación al caso. Seguidamente tenemos con la doctora Fátima de Abreu, médico internista e infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, adjunto a la Unidad de Infectología del Hospital Domingo Luciani, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología, presidente de la Sociedad Médica del Centro Médico de Caracas, que tiene su práctica privada en el Centro Médico de Caracas, nos va a hablar de la profilaxis de la endocarditis infecciosa. Buenos días, yo soy la doctora Fátima de Abreu, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, y hoy vamos a hablar de profilaxis de endocarditis infecciosa. En primer lugar, quisiera agradecer a los miembros del American College of Physicians por tan gentil invitación a participar en esta puesta al día, además con un panel de expertos de lujo y compañeros de toda la vida. En estos minutos vamos a hablar de quiénes se benefician de la profilaxis antibiótica, qué ha pasado con las guías en el transcurrir de los años, cuáles son los riesgos, cuáles son los medicamentos actualmente recomendados para profilaxis antibiótica en endocarditis infecciosa y algunas recomendaciones generales. Lo primero con lo que quiero empezar esta pequeña charla es cuál es la indicación o cuáles son las circunstancias que hay que tomar en cuenta para la indicación de profilaxis antibiótica. Y hay dos muy importantes. Primero, que se trate de un paciente que realmente tenga un alto riesgo de padecer de endocarditis infecciosa. Y segundo, que se vaya a hacer un procedimiento que sea considerado de alto riesgo de producir bacteremia. Esas son las dos cosas que deben tomarse en cuenta en el momento que pensamos en profilaxis antibiótica. En el 2007, la American Heart Association recomendó que la profilaxis antibiótica fuera restringida a aquellos pacientes que tuviesen alto riesgo de endocarditis infecciosa y de sus complicaciones y quienes vayan a ir a procedimientos dentales invasivos. La Sociedad Europea de Cardiología publicó unas guías similares en el 2009, mientras que el Reino Unido en el 2008, el Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Asistencial, NICE por sus siglas en inglés, recomendó que no se usara profilaxis antibiótica. Entonces, ¿funciona? ¿Debe emplearse profilaxis antibiótica? ¿Cuál es la verdad? Yo aquí quise hacer una revisión de los trabajos
que salieron a partir de la aplicación de las guías desde el 2007 para evaluar la incidencia y mortalidad por endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo Viridians. Lamentablemente, en esta publicación de Circulation se revisaron la mayoría de los trabajos encontrando que no hay trabajos randomizados prospectivos publicados de la eficacia de la profilaxis antibiótica para un procedimiento dental. Lamentablemente, la mayoría de estos estudios son retrospectivos, están basados en los sistemas de salud o en los sistemas de población, en datos de registros, en reclamos, observaciones epidemiológicas de la incidencia, usan varios métodos para la identificación de endocarditis infecciosa, lo que hace que no sean comparables, no están estandarizados. Entonces, todos estos estudios tienen sus limitaciones. Sin embargo, haciendo una revisión de estos estudios, podemos encontrar de que no se encontró data que sugiriera una mayor frecuencia de mortalidad por endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo Viridans de valva nativa en Estados Unidos o Canadá después de la implementación de las guías del 2007. Algunos estudios sugieren que hay una tendencia hacia un aumento de la incidencia general de endocarditis infecciosa, pero no por estreptococo del grupo Viridans, que es para lo que van estas guías. En resumen, la preponderancia de los estudios publicados sugieren que no hay evidencia convincente de un aumento de los casos de endocarditis infecciosa o de sufrir un resultado adverso por endocarditis infecciosa por estreptococo viridans entre los pacientes con alto, bajo o moderado riesgo desde la publicación de las guías del 2007. También fueron evaluados en el Reino Unido. Dyer, en el 2018, analizó el impacto de las guías NICE antes y después de su publicación. Él les comparó los cambios en la prescripción de profilaxis antibiótica y la incidencia de endocarditis infecciosa. Lo primero que vio es que hubo un 79% de disminución, o sea, estadísticamente significativo en las prescripciones, lo cual confirma un alto cumplimiento de las recomendaciones de las guías NICE. Para marzo del 2013 fueron reportados 35 casos más de endocarditis infecciosa por mes de lo esperado si se hubiese mantenido la tendencia con lo cual venía. Este aumento de la incidencia fue significativo para cualquiera de los grupos de riesgo. Sin embargo, no habían datos de microbiología de estas endocarditis infecciosas en estos pacientes para entonces poder sacar una conclusión válida sobre el impacto de las guías NICE en la incidencia de endocarditis por estreptococo del grupo Viridian, que es el blanco de la profilaxis antibiótica en los procedimientos dentales. Luego, un estudio reciente por Juan y colaboradores, que usó un estudio de historias clínicas electrónicas, evaluó el impacto de las guías NICE en relación a profilaxis antibiótica en procedimientos dentales invasivos y su incidencia de endocarditis infecciosa en Inglaterra. Ellos no detectaron un aumento de la frecuencia causado por estreptococos orales posterior a la publicación de las guías NICE. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves de la declaración de la American Heart Association? Primero, que la endocarditis infecciosa por estreptococos del grupo Viridian es más probable que se desarrolle de actividades rutinarias tales como masticación de alimentos, cepillado de dientes y procedimientos de higiene oral. Que la profilaxis antibiótica antes de los procedimientos dentales puede prevenir un número extremadamente pequeño de casos de endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo Viridans. En consecuencia, la profilaxis antibiótica se va a sugerir solo para aquellos pacientes con el mayor riesgo de un resultado adverso de endocarditis infecciosa por este germen. Desde la publicación de las guías en el 2007, como les mencioné anteriormente, en los trabajos revisados, no hay evidencia de una mayor frecuencia o de mayor mortalidad por endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo Viridian en pacientes de todos los riesgos, y excepto por algunos cambios, dos cambios en particular, el régimen de profilaxis antibiótica para la prevención de endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo Viridians con dosis única sigue siendo similar a las guías del 2007. ¿Cuáles son esas condiciones cardíacas de mayor riesgo de endocarditis infecciosa para las cuales se debe considerar el uso de profilaxis antibiótica? 1. Pacientes con cualquier tipo de válvula protésica, incluso transcatéter, o en los que se haya usado algún tipo de material protésico para reparación valvular cardíaca. 2.
un paciente que haya tenido un episodio previo de endocarditis infecciosa. 3, pacientes con cardiopatía congénita, cualquier forma de cardiopatía congénita cianótica, cualquier forma de cardiopatía congénita reparada con material protésico, ya fuera quirúrgica o percutáneamente, hasta 6 meses tras el procedimiento o de por vida si queda algún shunt residual o hay insuficiencia valvular. La profilaxis antibiótica no está recomendada para otro tipo de valvulopatía o cardiopatía congénita. Esto es con una clase de recomendación tipo 2A. Las recomendaciones del American Heart para este 2021 son muy similares, como les decía, a las del 2007. Para vía oral se recomienda amoxicilina. Si no son capaces de tomar medicación oral, la recomendación es ampicilina o cefazolina o ceftriaxone. En aquellos pacientes alérgicos a la penicilina o a la ampicilina oral, en forma oral, se recomienda usar cefalexina, acitromicina o claritromicina o doxiciclina, y para los alérgicos a la penicilina o a la ampicilina y que no puedan tomar medicación oral, cefazolina o ceftriaxone son las recomendaciones a las dosis aquí mencionadas. ¿Cuál es lo nuevo que hay en estas nuevas guías de prevención del American Heart? Primero, ese enfoque limitado, ¿verdad?, a la prevención de endocarditis infecciosa debido a estreptococo del grupo viridans y a procedimientos dentales invasivos, especialmente, de los cuales hablaremos más adelante. Lo otro es ese formato de declaración científica donde proveen más sugerencias que guías y las recomendaciones basadas en las clases en las clases que sugieren las guías en cuanto a que son mejor recomendadas. Luego es que aumentó un poco el grupo de alto riesgo, se agregaron dispositivos de asistencia ventricular izquierda y corazón protésico implantable a los otros que ya estaban anteriormente que les mencioné. Y se hicieron algunas consideraciones en la profilaxis de antibióticos, como fue la eliminación de clindamicina debido a la infección o al riesgo de infección por Clostridium difficile y las complicaciones que esto pueda traer, y se añadió a doxiciclina como una opción para aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Cuáles son esos procedimientos dentales donde se debe considerar profilaxis antibiótica? Son aquellos que requieran manipulación de la región gingival o periapical del diente o perforación de la mucosa oral, como ocurriría con el raspado o alisado radicular, la exodoncia, colocación subgingival de fibras antibióticas, inyecciones anestésicas locales pero en tejidos que estén infectados, limpieza profiláctica de dientes, cirugía periodontal o colocación de implante dental, sobre todo porque puede haber ese material extraño en la interfaz entre la cavidad bucal y la sangre y puede haber ahí riesgo de infección. Pero no se recomienda profilaxis antibiótico cuando vas a hacer inyecciones de anestesia local en tejidos que no están infectados para tratamiento de cierre de caries superficiales, o cuando vas a eliminar una sutura, o vas a hacer radiografías dentales, o se van a colocar o ajustar dispositivos desmontables como son los de ortodoncia, los correctores, los brackers. Tampoco está recomendado después de la extracción de un diente deciduo o por traumatismos en labios o la mucosa oral. En aquellos procedimientos no dentales, en procedimientos de tracto respiratorio, no se recomienda después de para broncoscopia o laringoscopia o intubación transnasal o endotraqueal. En procedimientos gastrointestinales urogenitales tampoco se recomienda después de una gastroscopia, colonoscopia, citoscopia, parto vaginal o para hacer ecocardiograma transesofágico. En procedimientos de piel y tejidos blandos tampoco se recomienda profilaxis antibiótico, a menos que se vaya
que aquello implique el manejo de un procedimiento dermatológico osteomuscular que tenga piel infectada, como drenaje de abscesos donde haya posibilidad de bacteremia, en cuyo caso, además de cubrir los gérmenes usualmente, hay que aumentar la cobertura antibiótica para estafilococo o estreptococo beta hemolítico. Cuando hablamos de prevención de endocarditis infecciosa, además de mantener la higiene dental estricta, que debe hacerse 2 veces al año en los pacientes de alto riesgo y por lo menos 1 vez al año en el resto de la población, también debe haber una higiene cutánea estricta, con desinfección de heridas, con eliminación o disminución de la aportación de bacterias crónicas en piel, en orina, antibióticos curativos si hay algún foco de infección bacteriana, no automedicarse con antibióticos, medidas estrictas del control de infecciones en cualquier procedimiento que vaya a ser de riesgo o que haya riesgo de bacteremia, desaconsejar el uso de piercing y tatuajes en esta población y limitar el uso de catéteres de infusión y procedimientos invasivos siempre que sea posible. Preferir el uso de catéteres periféricos a los centrales y sustituir sistemáticamente esos catéteres periféricos cada 3 o 4 días. Se debe practicar una adherencia estricta a las recomendaciones de manejo de cánulas centrales y periféricas. Hay que ser muy estricto para evitar bacteremia y riesgo de endocarditis infecciosa. En conclusión, la lista del 2021 de las afecciones cardíacas para las que se sugiere profilaxis antibióticos es sustancialmente similar a la del 2007, con algunas adiciones menores como las mencioné, debido a que puede causar reacciones más frecuentes y severas que otros antibióticos. Clindamicina ya no se recomienda como un antibiótico preoperatorio para profilaxis de endocarditis infecciosa para estreptococo del grupo viridans. Doxiciclina para profilaxis antibiótica es ahora una opción para pacientes alérgicos a la penicilina. Mantener una buena salud bucal y acceder a atención dental regular es considerado más importante que la profilaxis antibiótica antes de un procedimiento dental para prevenir endocarditis infecciosa por estreptococo del grupo viridans y disminuir en estos pacientes el riesgo de procedimientos o de infecciones que puedan producir bacteremia es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fátima, por su excelente conferencia sobre prevención de endocarditis infecciosa. A continuación, el doctor Carlos Tarazona, médico internista del Hospital Universitario de Caracas, nos va a hablar del diagnóstico clínico de la endocarditis infecciosa. Muy buenos días. Primero que todo, quiero saludar y expresar mi complacencia por la invitación del Colegio Americano de Médicos para el Simposio de Endocarditis Infecciosa 2022. Y aprovecho la oportunidad de saludar a su gobernador, el profesor doctor Claudio Urosa, que además es miembro de la cátedra a la cual yo pertenezco, Cátedra Clínica y Terapéutica de la Escuela Luis Passetti del Hospital Universitario de Caracas. Una vez hecho las salutaciones correspondientes, comenzamos con la parte que me tocó y que me encomendaron, que es sobre manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa. Para ello tenemos la siguiente agenda. Haremos definición, hablaremos de epidemiología, factores de riesgo, y sobre el tema central, que es las manifestaciones clínicas. Y ellas las dividimos en sistémicas, según el lado afectado, según el área afectada valvular, y en manifestaciones neurológicas. Para definir lo que es la endocarditis infecciosa, en general se encuentra en la literatura en varios términos, pero podríamos decirlo como son las infecciones que se producen en la superficie del endocardio. Esto puede involucrar una o más válvulas cardíacas, incluso hoy día, por supuesto, en los dispositivos intracardíacos electrónicos implantados. Y es importante también recalcar que la etiología, las manifestaciones clínicas y el curso de esta entidad son heterogéneas. Como vemos en la lámina, pues
gráfico, un dibujo que nos muestra las válvulas del lado izquierdo y del lado derecho, tanto la válvula tricúspide, la pulmonar, la aórtica y la válvula mitral, que es donde generalmente se asienta los procesos infecciosos que dan nombre a esta entidad. Se establece que desde el punto de vista epidemiológico, la endocarditis infecciosa afecta entre 3 a 10 personas por 100.000 anualmente. Reportes de los Estados Unidos hablan acerca de 40 a 50.000 casos al año y una mortalidad cercana al 30% anual, lo que nos hace ver que es una entidad muy importante. Las endocarditis infecciosas de válvula nativa derecha, por supuesto, afectan la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, pero las que son exclusivamente del lado derecho ocurren en el 10% de los casos, y las que son definidas como multivalvulares, que hay daño o infección tanto derecho como izquierdo, ocurre hasta en 13% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se padezca esta patología? Anteriormente, pues era más frecuente en los pacientes que tenían cardiopatía congénita y en los pacientes con fiebre reumática. Luego de la aparición de la era antimicrobiana, antibacteriana, esto disminuyó y por ende estas entidades no son las que ocupan un factor de riesgo preponderante al día de hoy. En la actualidad, los factores de riesgo más relevantes son aquellos pacientes que tengan o que se les haga reemplazo valvular, transcatéter o no, pacientes que estén en hemodiálisis, pacientes que sean portadores de catéteres intravenosos por alguna causa médica, pacientes inmunocomprometidos y aquellos usuarios de drogas intravenosas. En forma pedagógica, para clasificar la entidad, la endocarditis infecciosa, hay distintas clasificaciones, pero se puede, pues traemos esta que es bastante sencilla. Y se habla de, según el sitio de la infección, si es derecha o izquierda, según si el paciente tenga o no presencia de material extraño intracardíaco, entiéndase una válvula protésica o un dispositivo implantable, según el modo de adquisición de la infección, que puede ser en la comunidad o asociada a cuidados médicos. Se clasifica también si está asociado, como dijimos, como un factor de riesgo importante a los pacientes o a las personas que usan drogas intravenosas, y también según los hallazgos microbiológicos, dependiendo si los cultivos son positivos o negativos. Y entrando pues en el tema de la conferencia en general, hablamos de las manifestaciones clínicas, que es lo que nos vamos a concentrar en estos minutos. Quisimos clasificarlas en sistémicas, y sistémicas incluyen la fiebre, que ocurre en 96% de los pacientes. Recordemos que puede ser la endocarditis infecciosa una causa de fiebre de origen desconocido. Escalofríos, hiporexia, pérdida de peso, y hasta en 48% de los pacientes puede aparecer un soplo de novo de tipo de regurgitación. Luego vienen las manifestaciones clínicas que nos dan, digamos, mucha preponderancia porque son bastante, no tan frecuentes, pero sí muy significativas en la endocarditis infecciosa, y son las vasculitis. Ellas, en general, podemos tener las hemorragias en astillas, hemorragias retinianas y hemorragias conjuntivales. Las hemorragias en astillas, que pueden aparecer en los lechos unguiales y en otras áreas, pueden ocupar hasta 8% de los casos. Las hemorragias retinianas, las cuales son más frecuentes, caracterizadas con un centro blanco de fibrina, conocidas como manchas de Roth, pueden aparecer en 2% de los pacientes, y las hemorragias conjuntivales pueden aparecer en 5% de los pacientes con endocarditis infecciosa. Esta lámina, de su lado izquierdo vemos hemorragias retinianas múltiples, y en el lado derecho vemos, del lado derecho de frente de ustedes, está un fondo de ojo con una hemorragia, una mancha de Roth, porque si ustedes pueden ver,
Acá hay una parte hemorrágica y las manchas de Roth se caracterizan por hemorragias retinianas con un centro blanco de fibrina en el centro, como lo decimos, ¿no? Entonces aquí este centro es de fibrina y alrededor hay hemorragia. Eso es lo denominado manchas de Roth. Lesiones en piel también son muy importantes porque están bien categorizadas desde el punto de vista clínico. Y allí en esa podemos destacar los nódulos de Osler, que pueden aparecer en 3% de los casos. Son nódulos subcutáneos dolorosos que pueden aparecer en pulpejos de dedos y en la eminencia catenar. Las lesiones de Janeway, que están hasta en 5% de los casos, son lesiones pustulares, pero más frecuentemente hemorrágicas, eritematosas, no dolorosas, que se ubican en palmas o plantas. Otras manifestaciones generales importantes que pueden aparecer es esplenomegalia en 11% y puede haber también glomerulonefritis. Quise traerles una revisión, una serie de casos que aparecieron recientemente en el Journal Cardíaco Europeo, en donde justamente con base a las lesiones en piel y a los signos clínicos que aparecían en los pacientes, corroboraron el diagnóstico desde el punto de vista hemocultivo y de ecocardiograma transesofágico. Entonces aquí tenemos, regreso, una lesión caracterizada con una lesión purpúrica roja en esta área y lo dice es consistente con un nódulo de Osler. Esa lesión que ven en el pie del paciente. Luego aquí vemos otras lesiones también parecidas, consistentes con nódulo de Osler en los pulpejos de los dedos. Esas lesiones rojas, purpúricas, que aparecen y que ayudan a enfocarse en el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Acá tenemos otra en este dedo de pie que también es consistente con un nódulo de Osler. Esto todo es publicado en esta revisión de casos que les coloco allí la referencia del año 2021. Aquí tenemos una planta con lesiones eritematosas no dolorosas, purpúricas también en algunos casos, como vemos, que son las llamadas lesiones de Janeway, que, como les decía, puede aparecer hasta el 5% de los pacientes con endocarditis infecciosa. Y era esta serie de casos también, porque fueron varios pacientes en los cuales, con base, repito, a los hallazgos clínicos semiológicos de estas lesiones en piel y en el ojo, corroborado además, por supuesto, con la historia clínica, corroborado con hemocultivo y ecocardiograma transesofágico, demostraron la endocarditis infecciosa. Fíjense que en la primera, en la A, están unas lesiones de Janeway. Aquí en el lecho unguial hay una hemorragia puntillar, una hemorragia conjuntival, y en esta última lámina sí se aprecia una necrosis de este pie secundario a la endocarditis infecciosa. Es decir, que apoyándonos en los datos clínicos y semiológicos, a pesar de que no son tan frecuentes, cuando aparecen son sumamente relevantes. Aquí tenemos una lesión de Janeway en el dedo y una hemorragia en astillas en el lecho unguial. Estos casos son, como les digo, muy interesantes porque con base a ellos fue que se diagnosticó o se soportó el dato clínico y se hicieron los demás estudios. Quería traerles a continuación, porque también en la conferencia estamos hablando de las manifestaciones tanto izquierdas como derechas. Vamos a hablar aquí de las complicaciones de la endocarditis infecciosa derecha, cuáles son, y se pueden clasificar en dos, ¿no? Aquellas complicaciones que son valvulares, locales, y aquellas que son no valvulares o periféricas. En las valvulares locales tenemos la insuficiencia valvular. Generalmente es más frecuente la insuficiencia tricuspidia que pulmonar, estenosis valvular, obstrucción y perforación valvular, y
pueden haber formación de accesos valvulares. Mientras que en las complicaciones no valvulares o periféricas tendríamos a nivel de pulmón embolismos, pueden aparecer exudados, accesos y derrame pleural. Puede haber infarto y embolismos sistémicos, puede sucederse también bloqueos AV de alto grado, shock séptico y falla multiorgánica. En cuanto a qué factores nos hablan de mal pronóstico, nos enseñan de que puede haber un mal pronóstico en la endocarditis infecciosa derecha, tendríamos lo siguiente: infección persistente que no responde a antibiótico-terapia, cuando son de etiología micótica demostrada, émbolos pulmonares sépticos recurrentes, cuando aparece obviamente shock séptico, signo de mal pronóstico, compromiso multivalvular y cuando hay falla cardíaca derecha. Y en este cuadro solamente es para, pues, ver si, sin datos clínicos, de la endocarditis infecciosa derecha subaguda y de la endocarditis infecciosa izquierda aguda. Fiebre en la derecha subaguda puede haber fiebre de origen desconocido, lo que le decíamos, ¿no? Que fiebre siempre tiene una alta prevalencia la fiebre, pero puede ser fiebre de origen desconocido porque no hay, hasta que se descubre la causa o se determina que es por una endocarditis infecciosa. Puede haber esplenomegalia y las vasculitis, que son las lesiones que mencionamos anteriormente, tanto hemorrágicas como las lesiones nodulares de Osler o las lesiones de Janeway. Y en la izquierda hay fiebre alta, puede haber manifestaciones sistémicas, hay embolía, fenómenos embólicos, insuficiencia cardíaca súbita e insuficiencia valvular. Y desde el punto de vista neurológico, para cerrar el aspecto de las manifestaciones clínicas, quise traerlas a colación porque hasta en 20 o a 40% de los pacientes pueden presentarse con clínica o complicaciones neurológicas consecuencia de la endocarditis infecciosa. Sobre todo en aquellas infecciones producidas por Staphylococcus aureus y Streptococcus bovis. El riesgo de embolismo es alto, sobre todo en las primeras 2 semanas de inicio de la enfermedad y de haberse hecho el diagnóstico. Eso disminuye luego de ese riesgo embólico, disminuye luego progresivamente al haberse instaurado el tratamiento antimicrobiano. E incluso las manifestaciones y complicaciones neurológicas pueden ser las primeras manifestaciones de la entidad de endocarditis infecciosa, o sea que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las más frecuentes? La isquemia cerebral es una de las más frecuentes y se puede presentar hasta en 35% de los pacientes. Y realmente es por enfermedad embolización, obviamente, ¿no? Los factores de riesgo que se establecen para embolización son el tamaño y la movilidad de la vegetación. Aquellas vegetaciones, aquellas endocarditis infecciosas donde el Staphylococcus aureus es el germen productor de la entidad, y en aquellas donde hay compromiso de la válvula mitral, también tiene alto riesgo de embolía a nivel cerebral. De las complicaciones neurológicas, la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es menos frecuente, ocurre en cerca del 20% de todas las complicaciones neurológicas, pero 15% de estas manifestaciones hemorrágicas son por transformaciones hemorrágicas de lesiones isquémicas. Y también puede deberse a ruptura de aneurismas micóticos, o también se ha descrito por secuela de una arteritis necrótica séptica con ruptura de los vasos. Otras complicaciones, digamos, menos frecuentes, con una prevalencia de 1 a 6% de los casos, pueden ser las meningitis y los accesos cerebrales. Estos son causados por embolismo séptico y también suelen ser más frecuentes cuando el agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Y por último, las manifestaciones que dejo al final, menos frecuentes, son los aneurismas micóticos, cuya frecuencia es de 2 a 4%. Estos aneurismas micóticos se pueden ubicar en la periferia de la arteria cerebral media y
pueden romperse y esto puede conllevar a hemorragia intracerebral. Y ya los menos frecuentes son las encefalopatías, que generalmente son secundarias a la isquemia o hemorragia cerebral. Y de los menos frecuentes es las complicaciones caracterizadas por espondilitis y accesos del cordón espinal. Con este cierre, pues, englobamos las manifestaciones clínicas más importantes de esta entidad, siempre resaltando que para el clínico es fundamental recoger estos datos, hacer la historia clínica y con un interrogatorio, un examen físico dirigido y buscando las lesiones que les hablamos anteriormente, podemos llegar a un diagnóstico y luego hacer las pruebas complementarias correspondientes para corroborar finalmente el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Por su atención, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Doctor Tarazona, muchas gracias por su excelente exposición. Y seguimos con el doctor Harry Acatela, ampliamente conocido, profesor de muchos de nosotros, médico cirujano egresado de la UCB en el 1959, doctor en Ciencias Médicas en 1969, posgrado de Cardiología Mount Sinai Hospital en New York City en 1964, profesor titular de Medicina de la UCB en 1989, director de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en 1979 y presidente de la Academia Nacional de Medicina 2014-2016. Doctora Acatela nos va a hablar del diagnóstico por imágenes de la endocarditis infecciosa. Muy buenos días. Quiero agradecer al doctor Claudio Rosa y a Carlos Bocardo por la invitación a nombre del capítulo venezolano de la ACP para hablar de imagenología de endocarditis con énfasis en ecocardiografía. No tengo nada que declarar. La endocarditis infecciosa se define como una infección microbial de la superficie endocárdica, clínicamente en 3 fases: aguda, subaguda y crónica. Es una colección de plaquetas, fibrina de microorganismos y células inflamatorias que pueden formar una masa que se adhiere a las válvulas, las cuerdas tendinosas, a defectos congénitos y al endocardio mural o a prótesis valvular, cables y otros. En la imagenología, básicamente la ecocardiografía ocupa un lugar primordial, la transtorácica y transesofágica, y recientemente también tenemos la tomografía computarizada multicorte y también el PET-CT en casos complejos y la resonancia magnética actualmente en evolución. Muy importante hablar sobre los criterios diagnósticos de Duke desde hace más de varios decenios, que se dividen en mayores, que son microbiológicos, 2 cultivos positivos separados por 12 horas de esos gérmenes, rehabilitación valvular nueva y ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, y los llamados criterios menores, como es una predisposición por el prolapso mitral, el más común, enfermedad valvular aórtica, cables, endocarditis previa, enfermedad reumática, prótesis, congénito, droga, cardiopatía isquémica y fiebre. Y el diagnóstico definitivo se hace por 2 criterios mayores o un criterio mayor con 3 menores o 5 menores para cumplir con los criterios de Duke. Aquí tenemos en esta y la siguiente lámina una imagen paraesternal de transtorácica donde se puede observar aquí el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral y esta masa adherida a la válvula mitral de 2 centímetros altamente sugestiva de una endocarditis. Y aquí al Doppler de color observen cómo la regurgitación mitral es de dirección posterior. Aquí tenemos otra imagen paraesternal también, en el cual aquí está de nuevo la válvula mitral, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta, pero observan que en la parte de la fibrosa
que une la válvula aórtica con la mitral, hay como una hendidura, que es una perforación por la endocarditis, y esto aquí en el eje menor es indicación casi cierta de reemplazo quirúrgico. Aquí tenemos una imagen de eco transtorácico, pero esta vez tomado en posición apical, y observen ustedes aquí en el movimiento de la válvula mitral cómo la válvula mitral posterior se proyecta hacia el ventrículo izquierdo y en una forma prominente, y esta imagen puede ser de endocarditis si hay los síntomas de Duke, o puede ser simplemente no existir endocarditis. Aquí tenemos de nuevo la misma imagen. Este otro caso es también transtorácico apical de una endocarditis de válvula aórtica, en este caso bicúspide. Aquí tenemos la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo está hacia arriba, aquí está la aurícula izquierda y este es el inicio de la aorta. Y aquí se ve la válvula aórtica y esta masa es una endocarditis en la superficie ventricular de la valva. Y aquí tenemos al Doppler de color donde se observa la imagen de la regurgitación aórtica. La válvula bicúspide se observa entre aproximadamente 1 a 50 a 100 personas aparentemente normales. Aquí tenemos ahora unas imágenes de eco transesofágico que tiene una mejor definición. Y en este caso, en la parte superior es la cabeza y aquí en la parte pierna y aquí la aurícula y el ventrículo izquierdo, y aquí tenemos una enorme masa de endocarditis de la válvula mitral, probablemente de opción quirúrgica. Y aquí tenemos otra imagen de eco transesofágico, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pero el color ilustra una regurgitación muy excéntrica dirigida hacia la porción lateral que recorre toda la aurícula hasta su superficie cefálica, muy severa y probablemente indicativa de que necesita un reemplazo valvular mitral. Y aquí tenemos un ejemplo de prótesis mitral, también en eco transesofágico. Aquí tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y observen ustedes, esta es la prótesis con las dos imágenes y esta imagen. Y aquí en el video, observen ustedes cómo esta parte de la prótesis no se mueve, en cambio la otra sí se mueve, y ven esta pelota que es la endocarditis. Ese es el signo de que probablemente requiere un cambio de la válvula. Aquí tenemos esta vez un eco de superficie, pero aquí de cavidades derechas. Aquí están las cavidades izquierdas y aquí observen esta imagen rectilínea que es un cable de marcapaso que viene desde la tricúpida hasta la punta del ventrículo derecho, y observen esta imagen que mide más de 1 centímetro de una endocarditis de un cable de marcapaso, y probablemente tiene indicación de retirar el cable del marcapaso e instalación por otro mecanismo para el marcapaso del paciente. Ahora, aquí se ilustra cómo la calidad del eco transtorácico es menor que la calidad del eco transesofágico. Por ejemplo, en este eco transtorácico hay esta imagen que no se define bien de qué se trata, y al Doppler de color se vio que era un artefacto. En cambio, aquí tenemos una imagen del eco transesofágico donde se observa una inmensa masa de endocarditis en la aurícula izquierda que se proyecta desde el septum interauricular hasta la válvula mitral, gigante, y probablemente indicativa de que a lo mejor requiere un reemplazo. Entonces, el eco, esa es la imagen de diagnóstico inicial en sospecha de endocarditis. Tiene una sensibilidad de
transtorácico es 45% y el transesofágico es 95%. El TAC se utiliza especialmente en regurgitaciones paravalvulares si el eco inicial es no diagnóstico. Y el PET puede reclasificar el 90% según los criterios de Duke de aparatos infectados. Ahora, ¿cuáles son las características de la imagen de endocarditis? Tiene una baja reflectividad, está unida a válvula, prótesis o dispositivo, está en la superficie auricular, en las válvulas atrioventricular, como lo vimos en el ejemplo hace 3 diapositivas. En cambio, en la superficie ventricular, en las válvulas semilunares, como la aorta, tiene una forma irregular, tiene un movimiento caótico, tiene cambios tisulares asociados y usualmente mide más de 1 centímetro típico y puede tener regurgitación valvular asociada, como lo demostré en las anteriores diapositivas. Aquí tenemos un ejemplo de PET-CT de una endocarditis de prótesis valvular hecha con la 18-fluorodeoxiglucosa, que permite ver la zona inflamatoria y puede ayudar en la indicación quirúrgica en algunos casos. Lamentablemente, esta técnica no es accesible en muchos sitios, es más costosa en comparación con el ecocardiograma, que es básicamente accesible y mucho menos costoso. Finalmente, quiero mostrarles la clasificación de la Asociación Europea de Cardiología, en el cual la clasificación aumenta la sensibilidad de los criterios de Duke, pero disminuye su especificidad, y el PET-CT, aquí se ven los valores. Observen ustedes la sensibilidad y especificidad. Observen ustedes en rosado los criterios de Duke, que tienen una sensibilidad de 57 y una alta especificidad de 96, comparado con los criterios de la Asociación Europea, utilizando el PET, la captación, que tiene una mayor sensibilidad, pero tiene una menor especificidad, y si se le agrega la captación esplénica, es similar. Y aquí tenemos de nuevo la sensibilidad de los criterios de Duke y la especificidad. Los criterios de Duke tienen una sensibilidad menor, pero tienen una alta especificidad en comparación con los criterios de la Asociación Europea, que tiene una sensibilidad de 84, pero una menor especificidad. Y por último, tenemos aquí esta especie de esquema en un paciente que se sospecha que tiene endocarditis infecciosa. Aquí tenemos los criterios de Duke modificados desde definitivo hasta una baja sospecha, y en el medio una posibilidad pero rechazado con una alta sospecha. En caso de válvula nativa, se debe repetir el eco, ya sea transtorácico o transesofágico, y la microbiología, y hacer imagenología buscando eventos, y se puede indicar un CT. Si es una válvula prostética, también tiene indicación del transtorácico, transesofágico, y repetir la microbiología, y se puede hacer el PET-CT con la 18-fluoroglucosa, o un CT cardíaco, o imagenología de eventos diagnósticos. Y entonces tenemos en este caso los criterios de Duke modificados, ya sea definitivo o rechazado, o posibilidad de endocarditis. ¿Cuáles son las indicaciones de operación? Primero, insuficiencia cardíaca refractaria, usualmente por regurgitación valvular. Endocarditis por hongo. Sepsis de más de 72 horas a pesar de los antibióticos apropiados. Dehiscencia valvular, ruptura, absceso o fístula. Infección combinada de válvula mitral anterior con válvula aórtica. Bloqueo cardíaco por absceso septal. Endocarditis de válvula prostética son indicaciones quirúrgicas. Ahora, pueden haber falsos positivos para endocarditis infecciosa, que son todas estas causas que dan también imágenes que se pueden
confundir con endocarditis, empezando el Limaxac, LAM, mixoma, fibroelastoma, reumatismo agudo, sutura, pagno y trombo. Conclusiones. La ecocardiografía en sus diversas formas, transtorácica y transesofágica, es accesible, sencilla, más económica y sobre todo está presente en muchísimos ambientes médicos. El PET-CT se utiliza en casos complejos y prótesis, no está en todos los sitios, y la resonancia magnética está en desarrollo. Muchas gracias por su atención. El Cerro del Ávila siempre nos ilumina. Gracias. Doctora Cuatela, como siempre, excelente expositor, excelente charla. Muchas gracias. Seguidamente, el doctor Figuera, médico internista e infectólogo de la UCB, que tiene maestría en mercadeo en el IESA, presidente actual de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de salud de Baruta, nos va a hablar de la microbiología y el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Saludos a todos y gracias por la invitación a este evento y estar acompañado de un panel de lujo y hablar de endocarditis infecciosa. Mi parte es de microbiología y tratamiento y quiero agradecer, por supuesto, al American College of Physicians en su capítulo Venezuela por esta invitación. Y sin más preámbulos, empecemos con la agenda del evento del día de hoy. Voy a hablar de elementos de importancia en el aspecto diagnóstico clínico, de identificación microbiológica y tratamiento adecuado. Empecemos entonces con diagnóstico clínico. Para ello es importante entender que la endocarditis infecciosa, lo más importante es sospecharla. Si uno no lo sospecha, no hay manera de llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, una mujer de 46 años que está en hemodiálisis tiene fiebre que persiste más allá de un mes. Los hemocultivos estuvieron negativos en abril, pero la fiebre continúa. ¿Tendrá endocarditis? O quizás este paciente de 76 años que tiene fiebre, síncope, disartia, el médico familiar le indicó ciprofloxacina, lo hospitalizan por disnea, tiene mayor disnea y edema. ¿Será endocarditis con esa imagen a nivel del sistema nervioso central? O este joven de 24 años que ingresa por sepsis, una neumonía bilateral, en los hemocultivos está creciendo cocos gram positivos y al interrogar tiene uso de drogas endovenosas. ¿Será endocarditis? Si no se sospecha la misma, no hay manera de llegar al diagnóstico. Y hay que entender que la endocarditis es una rara condición que puede ocurrir de 3 a 10 por cada 100.000 habitantes, pero tiene una alta morbilidad y mortalidad. Incluso puede ser más del 30% a los 30 días o un 20% dependiendo de la serie. Pero ha cambiado en el tiempo la morbilidad, la mortalidad, los riesgos, la etiología ha variado. Anteriormente, sin los antibióticos y sin la cirugía, la mortalidad era altísima y ha ido disminuyendo a la medida que ha avanzado la ciencia. Hoy en día, en distintos países se ha asociado más a los cuidados de salud. Incluso un 25-30% de los casos pueden tener relación con catéteres de vía central o dispositivos intracardíacos. La sospecha, el diagnóstico clínico temprano es fundamental para garantizar un tratamiento apropiado y temprano y disminuir esa morbilidad y mortalidad y disminuir la posibilidad de las complicaciones que pueden ocurrir desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, daño valvular o incluso estructural. Para la sospecha hay que considerar igualmente factores de riesgo. En los que tienen edad avanzada pueden tener un daño estructural valvular o pueden tener una válvula protésica, un antecedente de endocarditis previa o estar en hemodiálisis, tener catéteres intravasculares por cualquier razón o un marcapaso, por ejemplo, como dispositivo intracardíaco o tener problemas de patología o mala higiene orodental. Pero hoy en general también debe considerarse las personas más jóvenes porque pueden tener enfermedad cardíaca congénita. La valvulopatía reumática es algo que se viene pasado. Hoy en día eso prácticamente no se ve, pero sí en algunos países hay el uso de drogas endovenosas aumenta la posibilidad de endocarditis en ciertas personas que consumen drogas endovenosas y que pueden tener infecciones de piel y poder tener incluso patología o problemas de higiene orodental. Entonces, no es un problema solo de los adultos mayores. Los elementos clínicos son relevantes para lograr el diagnóstico, igual que el ecocardiograma, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a continuar entonces con el aspecto de identificación microbiológica, que es importante para tener
el diagnóstico de endocarditis y que es lo que nos trae a hablar el día de hoy. Los elementos de importancia, entonces, en el segundo punto, la identificación microbiológica, hablemos que es fundamental para definir la estrategia terapéutica. Si no sabemos quién es el enemigo, si no sabemos quién es el agente microbiológico, mal vamos a saber qué tratamiento colocarle. Y dependiendo del aislamiento, puede ser un indicador de pronóstico. El Staphylococcus aureus o, por ejemplo, una cándida pueden ser patógenos muy agresivos. O si tenemos una bacteria extremadamente resistente, puede ser un factor de mal pronóstico. El 70% de los casos son por bacterias orales, gastrointestinales o cutáneas que pertenecen a nuestra microbiota y que por alguna razón llega eventualmente por bacteremia y se siembra a nivel de las válvulas cardíacas. En cuanto a la frecuencia, desde el punto de vista etiológico, la mayor frecuencia la conseguimos en distintas series con Staphylococcus aureus. Es una bacteria que produce infecciones de piel, pero puede llegar eventualmente a vía sanguínea por uso de catéteres venosos o por el uso de drogas endovenosas, y eso aumenta el riesgo, por ejemplo, en Estados Unidos, principalmente por el cuidado o los cuidados relacionados a la salud o eventualmente en personas jóvenes que usan drogas endovenosas. Estreptococos del grupo Viridans afecta sobre todo válvulas nativas y puede afectar sobre todo personas que tengan enfermedad periodontal, porque son bacterias que viven habitualmente o son parte de la microbiota oral. Los enterococos igualmente pueden ser oral, pero también puede ser gastrointestinal y afectan hasta un 11% de los casos de endocarditis a las válvulas nativas principalmente. El estafilococo coagulase negativo es parte de la microbiota de piel y está en mayor relación en las válvulas protésicas y con el uso de dispositivos intercardíacos, muchas veces también con el uso de catéteres venosos centrales. Los bacilos gram negativos, por ejemplo, las enterobacterias, dependerá de la puerta de entrada. Si hay patología gastrointestinal o muchas veces en el contexto de los cuidados de salud, pueden haber infecciones intrahospitalarias, nosocomiales o relacionadas al cuidado de la salud por gram negativos. HASEC es un grupo que pertenece a bacilos gram negativos de difícil crecimiento y se llama así por el nombre de cada una de las bacterias: Hemófilo, el Agregatibacter actinomycetum comitans, la Cardiobacterium hominis, Eikenella corridens y la Klebsiella, y ellos conforman el grupo HASEC, que es una etiología microbiológica un poco menos frecuente. Los hongos, la candidemia o la infección por Aspergillus, eventualmente suelen ser infecciones oportunistas. La cándida uno lo sospecha en personas que han recibido múltiples antimicrobianos, han recibido esteroides, múltiples invasiones desde el punto de vista de catéteres, vía central, pacientes que muchas veces están en terapia intensiva, que están inmunosuprimidos por alguna razón, con cirugías gastrointestinales o de distintos tipos, y eso hace que eventualmente aumente el riesgo de candidemia. Hay que sospecharlo, sobre todo en pacientes con estas características. Y la aspergilosis es una enfermedad oportunista que rara vez puede producir endocarditis, pero bueno, hay que tenerla en consideración en algunos casos. La probabilidad del agente microbiológico también depende según la clasificación de endocarditis. Una infección aguda de rápida instalación y de rápida evolución, hay que sospechar, por ejemplo, Staphylococcus aureus o bacterias que suelen ser más agresivas, mientras que en una evolución subaguda suelen ser Streptococcus grupo Viridans o Staphylococcus coagulase negativas, que son más lentos en su evolución. Las válvulas nativas se ven afectadas principalmente entonces por bacterias que ya nombramos, como el Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, enterococos, mientras que las protésicas suele ser más común Staphylococcus coagulase negativo y Staphylococcus aureus. De la comunidad, agentes de la comunidad como estábamos nombrando anteriormente, pero relacionado al cuidado de la salud, sobre todo, por ejemplo, con hemodiálisis, el uso de catéteres venosos centrales o dispositivos intracardíacos, puede variar, depende de la contaminación o la mala manipulación de estos agentes. Pudiera incluso, es verdad que pueden ser gérmenes comúnmente de piel, como Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus aureus, pero puede estar involucrado algún otro tipo de agente. Y el uso de drogas endovenosas, principalmente Staphylococcus aureus, pero también pudiera estar involucrado otros tipos de agentes que contaminen los utensilios que usan las personas que se inyectan las drogas endovenosas. En cuanto a la identificación microbiológica, los hemocultivos definitivamente es una de las pruebas más relevantes para lograr el diagnóstico microbiológico.
no debería iniciarse antibióticos hasta que se tomen al menos 3 hemocultivos, pero muchos de los pacientes que están relacionados al cuidado de la salud ya han recibido antibióticos, lo cual aumenta la posibilidad de los cultivos negativos. La posibilidad de limitar bacteriemia en algunas series es variable y depende de eso, si se usó o no antimicrobianos, pero en algunas series han llegado incluso al 98% de identificación. Estos hemocultivos permiten la identificación y generalmente, dependiendo del microorganismo, permiten el antibiograma, lo cual determina las sensibilidades o resistencias de la gente. En esencia, entonces, si tenemos una endocarditis con hemocultivos positivos, la identificación resulta ser muy relevante. Hoy en día hay métodos que aceleran la identificación, como los métodos de espectrometría de masa o métodos moleculares como de PCR o la reacción de la cadena polimerasa o la 16S-rDNA, pruebas en ese sentido, que en las válvulas, cuando se tiene la muestra histológica, puede llegar a un diagnóstico 66%, pero en sangre también puede identificar agentes como estafilococos aureus, streptococos, y acelerar el diagnóstico, igual que el Malditov, y permiten identificar la bacteria y poder ajustar el tratamiento mientras esperamos los cultivos de agar, el antibiograma. Y si los cultivos son negativos, definitivamente entonces los métodos serológicos son muy útiles para identificar distintos tipos de bacterias como Coxiella, Bartonella, Clamidofilia, Brucella, Mycoplasma, Legionella, Aspergillus, o con los métodos moleculares en la válvula podemos conseguir algunos de estos agentes, o en sangre Streptococcus, Staphylococcus. Mientras que los métodos histopatológicos también pueden identificar algunos de los agentes, pero eso implica que la persona tuvo que ser operada y la muestra histológica de la válvula tuvo que ser analizada desde el punto de vista patológico. En cuanto a avanzar en los elementos de importancia, entonces vamos con el aspecto del tratamiento adecuado. Y lo relevante del tratamiento adecuado es que tiene que ser específico contra la gente que está produciendo la endocarditis y debe decidirse cuál escoger con base en la sensibilidad, si la tenemos. Se deben usar antimicrobianos que tengan actividad bactericida, la duración, las dosis, los niveles en sangre deben ser adecuados, y la decisión de simple o combinada dependerá de distintos factores. El abordaje de los pacientes con endocarditis debería ser multidisciplinario, y más si hay complicaciones de insuficiencia cardíaca, incompetencia valvular, destrucción estructural, y debe ser manejado en centros que tengan especialización al respecto. Y en distintos estudios se sabe que el manejo de la antibiótico-terapia de endocarditis es complejo y beneficia el que haya evaluación por especialistas en enfermedades infecciosas, lo cual es resaltante. Desde el punto de vista individual de las bacterias, Staphylococcus aureus, ya habíamos dicho que era una de las más frecuentes, y a veces se puede delimitar accesos con el uso de PET-scan, lo cual es costoso, pero en algunos estudios indica que es relevante. No quiero profundizar en esto, pero Staphylococcus aureus puede ser meticilino sensible, o sea, sensible a oxacilina, lo cual hace que, dependiendo de la endocarditis, sea la oxacilina el tratamiento de elección en caso que sea meticilino sensible. En las válvulas nativas el tratamiento puede ser de 4 a 6 semanas, pero en la válvula tricuspidia, si no hay complicación, el tratamiento puede ser de apenas 2 semanas. Y si hay válvulas protésicas, habría que agregar rifampicina y gentamicina. Como alternativas terapéuticas podemos tener cefazolina, ceftarolina, que es una cefalosporina de 5ª generación, que tiene actividad contra Staphylococcus aureus meticilino sensible y resistente. Y daptomicina es un antimicrobiano que se ha hecho algunos estudios al respecto. Al hablar de Staphylococcus aureus meticilino resistente, es importante saber la data local de resistencia para saber la posibilidad de que esto ocurra, pero individualmente tenemos que saberlo en el paciente. Si sabemos solo que llegamos a identificación Staphylococcus aureus, por ejemplo, por un método acelerado tipo Malditov, pero no identificamos, en Venezuela pensar que pudiéramos tener una infección por meticilino resistente ocurre en un 40%. Y la sensibilidad eventualmente a oxacilina ocurre en un 60%, pero vemos en esta gráfica cómo a lo largo de los años la resistencia que se ve en marrón ha estado subiendo, y prácticamente la sensibilidad aquí queda en un 40% a meticilina en los últimos años. Con respecto a los streptococos, sobre todo los del grupo Viridans, es importante entender que si la penicilina G, los mix son menores de 0,2 microgramos sobre mililitro, ceftriaxona y penicilina son los tratamientos de elección por 4 semanas. Y si hay válvula protésica, el tratamiento suele ser
mayor en 6 semanas. Si el MIC es mayor y oscila entre 0,12 y 0,5, entonces hay que aumentar las dosis de penicilina a 24 millones, igualmente por 4 semanas, y hay que agregar gentamicina si es sensible a la gentamicina desde el punto de vista sinérgico. Igualmente la válvula protésica, los tratamientos suelen ser incluso con gentamicina más prolongados, y vancomicina empieza a aparecer como una acción de 6 semanas, lo cual hay que vigilar las toxicidades que puede producir en la vancomicina. Y la vancomicina es importante medir los niveles y garantizar que tenga niveles suficientemente elevados por un cálculo que se hace por el área sobre la curva. Y si la resistencia a la penicilina o el MIC es mayor a 0,5, eventualmente tenemos alternativas igualmente prolongadas que implican gentamicina en válvula protésica, incluso vancomicina como opción. Esto está en distintos lugares y no quiero profundizar en estos aspectos. Es cuestión de orientar lo que se hace. Y cuando hablamos de estafilococos aureus, estafilococos epidermidis o estafilococos coagulase negativo, en Venezuela prácticamente la resistencia a el estafilococos epidermidis o el estafilococo coagulase negativo resistente a meticilina es más del 80%. Eso implica que definitivamente vancomicina termina siendo el antimicrobiano muchas veces de elección por más de 6 semanas, y hay que garantizar que un área bajo la curva de 24 horas esté entre 400 y 600 microgramos mililitros por hora. Y eso se hace tomando los niveles del antimicrobiano. El grupo HACEC, el tratamiento de elección, ellos son bacilos gram-negativos de crecimiento lento, suele ser ceftriaxona o ciprofloxacina siempre y cuando sea sensible, alternativas ampicilina surfactant. Incluso hay estudios donde se ha podido usar ciprofloxacina vía oral a dosis elevadas de 750 cada 12 horas, pero como secuenciación se inició el tratamiento endovenoso y posterior a que ya hay estabilidad clínica se siguió con vía oral. En válvulas protésicas el tratamiento son de 6 semanas, mientras que en la válvula nativa son de 4 semanas. Y los enterococos en general dependerá si es fecalis o faecio, si es sensible a penicilina o ampicilina, o eventualmente resistente a ampicilina, o si es resistente a ampicilina y vancomicina o gentamicina. Entonces, el aspecto terapéutico varía y eso están en las guías que incluso en el IDSAM, que Infection Disease Society of America, están disponibles en cualquier sitio. Con respecto al tratamiento oral, hay estudios como este, que es el POET, que fue publicado en New England Journal of Medicine en el 2019, y otros estudios donde verifican que dar en los pacientes después de una fase inicial de tratamiento endovenoso, seguir con vía oral, no demostró cambios a favor o en contra de o eventualmente el tratamiento oral o el tratamiento endovenoso. O sea, simplemente no hubo diferencia significativa, lo cual implica que dar tratamiento oral funciona tan igual como endovenoso. No hubo diferencias. En ese sentido, el estudio fue diseñado para empezar el antimicrobiano a los 10 días, pero realmente por promedio la mayoría lo empezó el día 17. Y ya para avanzar en el aspecto quirúrgico, la cirugía temprana es indicada sobre todo si hay insuficiencia cardíaca aguda por disfunción valvular o si eventualmente secundaria de discencia, fístula, disfunción de la válvula protésica. En el caso de que sea una válvula protésica, había un bloqueo limitado nuevo por el electro, un acceso aórtico determinado por los estudios eventualmente de eco o una destrucción tisular que se pueda observar, o que haya una infección persistente de más de 5 o 7 días a pesar de tener el tratamiento adecuado. Igualmente, una cirugía temprana puede considerarse si hay un agente fúngico resistente, y puede considerarse porque no siempre es indicativo de cirugía. Eso hay que evaluarlo en el punto de vista del conjunto. Si hay embolización recurrente o persistente, insuficiencia valvular severa, vegetaciones más de 10 milímetros, y sobre todo si está en la válvula anterior mitral, y una endocarditis recurrente en válvula protésica. Entonces, para concluir, definitivamente los elementos de importancia es lograr un diagnóstico clínico bajo la sospecha del problema, es identificar el agente microbiológico, lo cual es fundamental para saber cuál va a ser el tratamiento adecuado por las dosis, el tiempo adecuado, vigilando la potencialidad de efectos adversos y complicaciones que puedan ser inherentes no solo al tratamiento, sino también a la patología. Y el manejo tiene que ser multidisciplinario. Y cuando hay una endocarditis, definitivamente
el manejo dentro del equipo debe involucrar cardiólogos, internistas o pediatras, dependiendo de la edad, y definitivamente los infectólogos para un manejo del punto de vista antimicrobiano. El cirujano cardiovascular esperemos que no sea necesario, pero muchas veces es importante, y dentro del equipo y tener muy buena comunicación por el beneficio del paciente. La mortalidad ha bajado en el tiempo simplemente porque se ha buscado hacer las cosas mejor en el tiempo, y simplemente de nuevo estoy agradecido por todo el comité organizador de esta actividad, al American College of Physicians, y más adelante veremos si hay algún tipo de pregunta para responderla. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Figuera, por su excelente conferencia. Muy buena, muy buena. Pasamos a continuación a la sesión de preguntas y respuestas. Para el doctor Figuera, tengo una pregunta por aquí del doctor Brian Yaruro. Buenos días, ¿la administración de antibióticos de infusión continua podría mejorar la evolución del paciente en menos tiempo? Realmente muchas de las preguntas que se tienen a nivel científico es importante entenderla, que hay que evidenciarla a través de estudios. La infusión continua ha demostrado beneficios en algunos tipos de patologías, sobre todo en pacientes que tienen infecciones en terapia intensiva y sobre todo algunos tipos de infecciones, sobre todo enterobacterias, que pueden ser complejas. También depende del tipo de antimicrobiano. Hay antimicrobianos que su efecto es más tiempo dependiente, otros más concentración dependiente. Por ejemplo, los betalactámicos son más tiempo dependiente y el mantener unas buenas concentraciones en el tiempo, por supuesto que puede ser beneficioso. En ese sentido, si hacemos infusiones continuas, lo que hay que garantizar que los niveles, y por ejemplo tenemos una bacteria que un Streptococcus viridum, vamos a actuar con un antibiótico tiempo dependiente como puede ser penicilina, definitivamente debemos garantizar que la mayor parte del tiempo tengamos concentraciones en niveles por encima de lo que podría implicar el MIC, sobre todo si estamos teniendo enterococos. Pero que haya algún estudio que haya evaluado esto en particular en endocarditis, no tanto porque la endocarditis no es tan frecuente como otros tipos de patologías, pero desde el punto de vista teórico, por supuesto que pareciera ser beneficioso y sí. Lo malo es que si tú tienes una infección, por ejemplo, que requiere Staphylococcus aureus oxacilina, para los cálculos de la dosis no es lo mismo. Si uno va a colocar, por ejemplo, 4 gramos cada 4 horas, a la hora o 2 gramos cada 4 horas, dependiendo de los distintos factores, a la hora de calcular lo que requerimos infundir en 24 horas es muy distinto, y ese cálculo siempre hay que revisarlo porque no van a ser 12 millones de unidades colocado en 24 horas. Igualmente hay que establecer la estabilidad del antimicrobiano. A veces lo que se hace para complicarnos menos es una infusión prolongada. En vez de pasar el antibiótico en bolus rápido, se pasa en 2-3 horas. Pero si tenemos a alguien que le tenemos que colocar el antibiótico cada 4 horas, eso hace complejo. Entonces, a veces el manejo más complejo del antibiótico, cuando uno es Staphylococcus aureus, es que es cada 4 horas. Oxacilina es el antibiótico de elección. Lo podemos poner, por supuesto, con una infusión un poco más prolongada en 2 horas, pero siempre debemos garantizar que se cumpla, porque una dosis que falle puede hacer que bajen los niveles en manera subterapéutica. Perfecto. Para la doctora Fátima, la doctora Marisa Durán pregunta, ¿cuándo está indicado retirar el cable de marcapaso en el caso de presentar vegetaciones? Bueno, buenos días. Hace poco en el Congreso de Infectología tuve la oportunidad de compartir con el doctor Chemi Benchetrix una charla precisamente de infección en dispositivos cardíacos. Y no hay ninguna duda de que si hay vegetaciones en los cables de los marcapasos, tiene que retirarse. No hay forma de que se cure si no se retiran los dispositivos y el cable del marcapaso. O sea que no hay ninguna duda que si por un ecocardiograma ves que hay vegetaciones en el cable, tienes que retirar el cable de marcapaso. Sin ninguna duda. No hay forma de curarla. Ok. Más o menos relacionado a esto, en el caso que presentó la doctora Ramírez, hablaba de que había una indicación quirúrgica que no se pudo cumplir por razones administrativas. De acuerdo a lo que vi en la exposición de la doctora Ramírez, el proceso infeccioso se localizó en la punta del catéter de la hemodiálisis.
o sea, no me quedó claro si había una lesión vegetante en una de las válvulas, en la tricúspide o algo así. Entonces, no sé cuál fue la indicación quirúrgica que no se pudo cumplir. Si la doctora Ramírez nos pudiera decir cuál fue esa indicación quirúrgica que no se pudo cumplir y si la indicación era cambiar el catéter de hemodiálisis, otro acceso o hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico en relación a si alguna de las válvulas estaba comprometida. Sí, buenos días. Bueno, en este caso, la paciente, ya había hecho sepsis o se estaba manejando con el proceso infeccioso desde el mes de abril, y por el tamaño de la vegetación se indicó la resolución quirúrgica. No había compromiso del aparato valvular, la vegetación estaba adosada a la punta del catéter, por lo cual se planteó retirar el mismo. Ajá, pero entonces la indicación quirúrgica era ¿cuál? Porque había compromiso de una válvula, solamente la vegetación estaba el tamaño, que medía 20 por 14 milímetros. En ese caso, ¿qué estaba indicado? Aparte de retirar el catéter. Bueno, la cirugía para extraer la vegetación. Ok, muy bien. Eso no se pudo cumplir por razones que no se explicaron allí. Exactamente. Yo tenía una pregunta de ese caso, porque estaba recibiendo meropenem, que no logré entender rápidamente. Sí, en este caso en este punto la paciente era de bajos recursos económicos y la disponibilidad en el hospital era meropenem. Fue lo que se le pudo facilitar a la paciente porque ella no tenía recursos, además tuvo un solo hemocultivo porque tampoco se pudo canalizar un control. Pero tenía Serratia y Enterobacter, Manuel, en los hemocultivos, es lo que cuando presentó el caso. O sea, una bacteremia por orden negativo, probablemente intrahospitalaria, me imagino. Sí, está bien. Muy bien. Quería hacer un comentario en ese aspecto porque evidentemente la identificación microbiológica es bien importante. Tener un solo hemocultivo no es suficiente. Cuando hay hemocultivos polimicrobianos, existe la posibilidad de que pueda haber infecciones polimicrobianas, pero también es importante identificar, porque usualmente la endocarditis suele ser por un solo agente. El identificar el agente, por supuesto, es muy relevante. El dar antibiótico-terapia por un tiempo prolongado, por supuesto, tiene sus costos. Cuando hay una vegetación en la punta de un catéter, por supuesto que ese catéter no se puede sacar porque la vegetación va a quedar y por supuesto que va a embolizar si uno ala el catéter y el retiro tiene que ser por cirugía cardiovascular y implicaría, por supuesto, una cirugía. De todas maneras, a veces hay que hacerle seguimiento del tamaño de las vegetaciones y mientras siga la vegetación hay que entender que parte del problema de las endocarditis de difícil tratamiento es que el antibiótico puede llegar muy bien a nivel de la sangre, en niveles adecuados, pero no necesariamente penetrar en niveles adecuados dentro de la vegetación. Y eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Y por eso el tamaño de la vegetación es un factor de mal pronóstico por riesgo de embolización, pero también porque muchas veces no mejoran adecuadamente porque no se logran concentraciones dentro de la vegetación que permitan la destrucción de las bacterias. Y todos esos factores hay que considerarlos individualmente dentro de un equipo de trabajo. Pero volviendo al tema del catéter, esta endocarditis, si no retiras el catéter, no hay forma de curarla. Y eso no creo que haya discusión al respecto. Hay que retirar el catéter para poder curar esa... Pero como dice el doctor Figuera, con esa vegetación de ese tamaño, retirar el catéter, esa vegetación va a embolizar. No, por era supuesto, muy grande. pero es la indicación. Es la única, exacto, pero es la única manera de curarla. Y eso también hay que tenerlo claro de que no se va a curar si no se hace el retiro en este paciente en particular, ¿no? O en cualquier otro paciente que tenga una infección asociada a un catéter o a un dispositivo cardíaco, etcétera. Y esto es bueno saberlo, porque a veces uno, en la angustia del médico que no haya cómo resolver, piensa que a lo mejor probablemente con los antibióticos, pero sabemos que no va a ser suficiente solo con el antibiótico. En relación a esto mismo, Fátima, agregar algo, y disculpen, la realización de los PET scan ha ayudado a determinar sobre todo si hay embolización o accesos a distancias, sobre todo las infecciones por estafilococos aureus, lo cual da un elemento
también pronóstico, pero también terapéutico, porque si persisten accesos en múltiples sitios a distancia y uno dio supuestamente los 4 semanas de antibióticos, pero existen sitios a distancia donde hay accesos, muchas veces esos accesos hay que manejarlos de un punto de vista individualizado porque a veces hay que drenarlos, a veces hay que operarlos, a veces implica otras medidas quirúrgicas adicionales al antibiograma, al darle antibióticos. Entonces, siempre en los casos hay que manejarlo de un punto de vista individualizado y entender que siempre que hay un acceso, bueno, siempre y cuando hay que buscar drenarlo, no todos son factibles, o ver la evolución clínica con los tratamientos. No es cuestión de seguir las guías en el aspecto de, bueno, lo colocamos 4 semanas y ya pensamos que es suficiente. No, hay casos que incluso las endocarditis derechas pueden requerir menos tiempo, pero otros tipos de endocarditis pueden requerir más tiempo dependiendo de las complicaciones. Para la doctora Fátima, la doctora Anierica Morey pregunta, aparte que felicita por las excelentes exposiciones, a lo cual me sumo, en relación al uso de los accesos venosos centrales, ¿cada cuántos días se deben recambiar como medida profiláctica? Bueno, si uno va por las guías, en teoría, los catéteres venosos centrales a las 96 horas deberían cambiarse, aunque sea por Seldinger en el mismo sitio, y a la semana cambiar de lugar a otro acceso venoso. Esas son las guías. Normalmente nosotros usamos un poco más los catéteres centrales, no se cambian a las 96, 72, 96 horas. Poco probable que se cambien, ¿no? Y para estos casos lo ideal sería poder utilizar estos catéteres tunelizados, ¿verdad? Que permitirían entonces usarlo por tiempo más prolongado con menos complicaciones infecciosas, sobre todo en estos pacientes que van a usar antibióticos por varias semanas, como en endocarditis, osteomielitis, etcétera, o pacientes con enfermedades hemato-oncológicas que probablemente necesiten quimioterapia, etcétera. En estos pacientes, estos catéteres tunelizados o de duración prolongada serían los ideales, porque un catéter venoso central estándar, la recomendación es eso, entre 72 o 96 horas, cambio por Seldinger o cambio de sitio. La doctora Marisa Durán hace una pregunta que me parece bien interesante tanto para Fátima como para el doctor Figuera. Hemos tenido pacientes en el hospital a quienes no se les ha podido intervenir a pesar de tener indicación por razones económicas y falta de servicio activo de cirugía cardiovascular. Eso nos ha dado la oportunidad de ver cómo vegetaciones de tamaño grande que indican cirugía se reducen. La pregunta es, ¿hay un tiempo que se le deba dar al tratamiento para evaluar la reducción de la vegetación o lo correcto es intervenir de acuerdo al tamaño de la vegetación? Te dejo, Manuel, y después hablo yo. El doctor Figuera. Evidentemente hay un elemento teórico del tamaño de la vegetación, sobre todo 10 milímetros, porque se sabe que mientras más grande la vegetación y sobre todo si está, por ejemplo, en la valva anterior de la mitral, el riesgo de embolización es mucho mayor y hay que balancear los aspectos de riesgo versus beneficios. Entendemos que endocarditis mucho de lo que se sabe porque se ha estudiado hasta cierto punto. Cuando uno, desde el punto de vista individual, hace algo fuera de los protocolos, lo que nos estamos arriesgando es la posibilidad de que tengamos la buena suerte que no hayan complicaciones embólicas o que simplemente las cosas vayan bien, pero sale de lo habitual. La endocarditis, antes de que existiera el tratamiento, la mortalidad era más del 80%. Quien sufría endocarditis se moría prácticamente. Cuando aparecieron los antimicrobianos, la mortalidad bajó alrededor de un 50%. Pero cuando apareció la cirugía cardiovascular dentro del contexto de lo que implica el manejo de la endocarditis, la mortalidad bajó sobre todo hasta un 20% en centros donde tienen las capacidades adecuadas y un manejo multidisciplinario. En los estudios, yo lo nombré, pero hay estudios donde decían que el manejo de los pacientes en un centro multidisciplinario con experiencia de endocarditis, la mortalidad suelen ser las más bajas. Y si dentro del equipo de trabajo, cosa que se ha hecho en casos de sepsis y de otros tipos de infecciones, el manejo de las infecciones complejas por parte de infectólogos, y no es porque seamos infectólogos, pero eso lo han dicho los estudios, involucrar dentro del manejo de un problema complejo, como puede ser la endocarditis, dentro del infectólogo, disminuye la tasa de complicaciones y muerte. Entonces, en ese sentido,
cada caso hay que individualizarlo. Por supuesto que hay pacientes que por distintas razones no se pueden operar en los estudios afuera, no es por razones económicas, sino a veces hay pacientes que por sus condiciones clínicas no hay manera de operarlos. Pero la cirugía, sobre todo, es altamente necesario si hay una insuficiencia cardíaca. Si hay una insuficiencia cardíaca aguda y realmente la vida de la persona está en riesgo por una disfunción valvular tan severa o porque tiene una dehiscencia valvular o porque simplemente tiene un acceso que está avanzando localmente o hay una penetración de la infección, está generando daños tisulares a nivel corazón. Si uno no opera, esa persona se va a morir de manera inminente. Entonces, en esos casos no hay duda. Pero operar solo por tener cándida, que era una de las indicaciones pasadas, no. Hoy en día, ¿cuál es el problema de una infección por cándida? Quizás respondo un poco a esta pregunta. Las cándidas son de difícil tratamiento. A veces los antifúngicos no funcionan tan bien y las vegetaciones pueden ser grandes y hay grave riesgo de embolización. Pero cada vez hay reportes anecdóticos de estudios o de casos o series de casos que han tratado las candidemias y las vegetaciones en la endocarditis por cándida sin necesidad de cirugía. Entonces, por eso la necesidad de cirugía por una infección por cándida hay que individualizarlo. Pero si la persona ya tiene una semana de tratamiento y no responde al tratamiento, es una indicación también de cirugía. Entonces, por ejemplo, en el caso que dice la doctora Durán, si la persona tiene tratamiento, está mejorando sus condiciones clínicas, la fiebre desapareció, no hay bacteremia en los cultivos que se hacen a continuación, la vegetación está disminuyendo de tamaño y estamos en Venezuela donde no podemos operar tan fácil a los pacientes, oye, ahí viene la gran pregunta, ¿y hasta cuándo le vamos a dar antibioticoterapia? No lo sabemos. Al final, si se reducen los tiempos suficientes y uno suspende la antibioticoterapia, supóngase después de 2 meses, hay que vigilar posteriormente a ver si aparece la bacteremia, si empeora la parte clínica. Entonces tendríamos que manejarlo de un modo individualizado y fuera de protocolo, como sucede muchas veces en los casos individuales y complejos. Pero esas son decisiones que se tomarían según la evolución de cada paciente, ¿no? Sí, para completar lo que dice Manuel, con lo que estoy completamente de acuerdo, nos ha tocado vivirlo precisamente por pacientes que no hemos podido resolverlo desde el punto de vista quirúrgico, porque no se puede, porque estamos en los hospitales, etcétera, y hemos visto la evolución. Yo creo que en ese grupo de pacientes lo que nos ha quedado es uno, vigilar complicaciones catastróficas como las que mencionó Manuel, como una insuficiencia valvular severa, ruptura de cuerda tendinosa, un absceso importante, etcétera. 2, focos, que yo creo que es lo más importante, focos a distancia. Es ese paciente con endocarditis que tenía indicación quirúrgica, que no se pudo operar y que de repente aparece con una disquitis después de que había recibido ya 4 o 6 semanas de tratamiento. Sabemos que es el foco de endocarditis que sigue o persiste ahí y ha hecho una siembra a distancia. Entonces, quedaría vigilar, saber que probablemente pueden presentarse complicaciones a distancia, no bajar la guardia con ese paciente, no lo podemos tener en antibióticos todo el tiempo, sean cursos de antibióticos con vigilancia de bacteremia y reiniciar antibióticos en el caso de que haya una manifestación de infección a distancia, bacteremia o recaída. Y con todo el miedo de que ocurra una muerte súbita por alguna complicación cardíaca extrema en estos pacientes. Doctora Fátima, la doctora Estefanía Cecilio pregunta que si se puede usar supresión con terapia oral antibiótica de por vida para pacientes que tengan indicación de recambio valvular protésico y que por varias circunstancias no se pueden operar. Es complejo porque, como decía Manuel, necesitas concentraciones altas que estén por encima de la concentración inhibitoria mínima para lograr tratar de disminuir las bacterias en el lugar donde tú quieres que estén, ¿no? Entonces, tratar una endocarditis con tratamiento supresivo vía oral es muy complejo, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo me acuerdo La respuesta es no. La respuesta es no. Claro, hemos tenido pacientes con infecciones asociadas a marcapaso que no se puede retirar el marcapaso por la enfermedad de base que tiene este paciente. Sería de alto riesgo retirar el marcapaso.
o pacientes de mucha edad. Tuvimos un paciente en particular que era un señor que tenía ya 93 años, que no se podía retirar el marcapaso con vegetaciones en el cable del marcapaso, y este paciente recibió tratamiento prolongado, no vía oral, además de que no tenía opciones vía oral. Simplemente colocábamos tratamiento, parábamos, vigilábamos, y así lo tuvimos hasta que el señor falleció, que era lo que iba a ocurrir indefectiblemente en él, ¿no? Pero vía oral es muy complejo en endocarditis. Pero falleció por otras causas o por la Sí, misma bueno, infección. falleció porque bueno, tenía 96 años y hacía bacteremias recurrentes y era muy difícil el manejo. Posteriormente ya hemos tenido otros casos de éxito, porque eso fue hace aproximadamente como 15 años. Hemos tenido otros casos con éxitos manejados con el doctor Chemi Benchetrix, pacientes de edad avanzada, por encima de 90 años, con infecciones asociadas a dispositivos cardíacos, y los hemos retirado exitosamente con vegetaciones pegadas a los cables sin ningún problema, inclusive en personas mayores de 90 años, sin problema. Y creo que es la indicación. O sea, han sacado el electrodo con las vegetaciones pegadas. Con las vegetaciones pegadas, sí. El Y doctor cruzando los dedos para que no embolicen los pacientes. No hemos tenido problemas, se le coloca tratamiento a los pacientes y se realiza el procedimiento, y la verdad que no hemos tenido problemas. Siempre cruzamos los dedos, pero hasta ahora nos ha ido bien. Incluso hace 2 semanas hicimos uno otra vez en el centro médico sin problema. Qué bueno. El doctor Tarazona pregunta, Fátima, tiene un paciente de 64 años con una prótesis de válvula aórtica y hay que hacer una colonoscopia. ¿Le daría profilaxis a ese paciente? Supongo que está bien, pues que la válvula está funcionando bien, pero le van a hacer una colonoscopia y tiene 64 años, un señor joven. Sí, bueno, la indicación por lo que tendría indicación de profilaxis antibiótica porque tiene una prótesis, me dijiste una prótesis en la válvula aórtica, ¿no? Pero lo que se ha demostrado es que los procedimientos como colonoscopia, la posibilidad de que hagan bacteremia es prácticamente cero. Entonces, no existe una recomendación formal de colocar profilaxis antibiótica cuando haces una colonoscopia. Ok, esa respuesta es correcta. Ok. Y hay varias preguntas aquí muy interesantes. Ricardo García dice, saludos, muy buena presentación para todo, excelente. Tengo una pregunta. Paciente que permanece con sepsis por criterio SOFA más de 72 horas con tratamiento adecuado, ¿tiene criterios quirúrgicos? ¿Qué grado de recomendación tiene según las guías? El paciente permanece séptico, tiene 72 horas con tratamiento adecuado y tiene indicación quirúrgica. ¿Qué dicen las guías? La indicación quirúrgica, sobre todo, si hay una vegetación lo suficientemente, ojo, hay que ver algo que operar, porque muchas veces simplemente operar por sepsis no es suficiente. Por supuesto que cuando dicen que hay un patógeno que sea de difícil tratamiento, a veces se opera si hay una vegetación que se considere que sea el foco persistente de infección. Pero la estafilococcemia o las infecciones con bacteremia por estafilococos aureus, la mortalidad es alta, incluso dando el antimicrobiano adecuado y haciéndolo adecuado. Y a veces porque hay embolizaciones a distancia. El hacer un PET scan puede determinar que hay múltiples embolizaciones y determinar que el foco infeccioso prácticamente no es único, sino son múltiples. La infección se diseminó y si hay un exceso esplénico, por ejemplo, de buen tamaño, a lo mejor el problema quirúrgico no es cardíaco, sino esplénico. Entonces, los casos hay que individualizarlos, hay que entender que hay infecciones que son más severas que otros. El dar el antibiótico de elección, por ejemplo, si un estafilococcus aureus meticilino sensible, la oxacilina es el antibiótico de elección, pero el problema es que hay que colocarlo cada 4 horas por la vida media del antimicrobiano. Y eso hace complejo el manejo. Por eso también hablaban de la infusión continua, pero hay que entender que si uno hace infusión continua de estafilococcus aureus, no es la dosis habitual, hay que estudiar. Eso es un tema totalmente distinto y complejo, y hay que buscar garantizar los niveles adecuados en sangre. Entonces, a veces si alguien no está respondiendo, hay que verificar si realmente el antimicrobiano se está cumpliendo como es debido más de una vez, y en los hospitales uno indica un tratamiento cada 4 horas y lo terminan cumpliendo. A lo mejor el turno de la noche no lo cumple cada 4 horas. Entonces empiezan a haber fallas en el cumplimiento, y sé que no es algo en un contexto
fuera en otros países, quizás de pensar, oye, ¿será que están cumpliendo estos tratamientos sí o no? En nuestro contexto hay que preguntárselo y saber si es parte de los motivos de falla terapéutica. Pero si la falla terapéutica, a pesar de estar cumpliéndolo bien, vigilar si no hay otros focos de mayor diseminación o persistencia de la infección. Y si la pregunta es, ¿asociamos otro antimicrobiano para tener una respuesta adicional? Por ejemplo, si es un estafilococo aureus meticilino sensible, la única circunstancia para agregar rifampicina y gentamicina es una válvula protésica. Si hay persistencia en la infección, hay que preguntarse por qué está ocurriendo eso y ver qué factores están haciendo. De acuerdo completamente con Manuel, nosotros hemos tenido tratamientos con oxacilina en infusión continua en el Centro Médico de Caracas por bomba de infusión, nos ha ido muy bien con el uso de oxacilina en infusión continua. Me llama la atención la pregunta porque dice que en 72 horas todavía persiste bacteremia. Yo creo que todavía puede persistir bacteremia con un paciente con apenas 72 horas de empezar el tratamiento antibiótico. Yo creo que hay que darle un poquito más de chance para que esa sea la indicación de la cirugía, ¿no? Y totalmente de acuerdo con Manuel de que además hay que buscar si persiste la bacteremia, que no haya algún otro foco de la persistencia de la bacteremia más allá de la endocarditis, ¿no? Sobre todo si tiene un control ecocardiográfico donde dice que la vegetación va bien, etcétera. Entonces no vaya a ser que tenga una disquitis, un absceso, una siembra a distancia, pulmón, sistema nervioso central, etcétera. El doctor David Salas pregunta: buenos días a todos y gracias por esta actualización. Mi nombre es David Salas. Mi pregunta como internista intensivista es: ¿el Comité de Enfermedades Infecciosas o de Vigilancia y Prevención, si aún existe en nuestros hospitales, ha supervisado la duración de los catéteres y otros dispositivos de implante temporal en las áreas críticas y de las técnicas de asepsia y antisepsia llevadas a cabo para su colocación? Lo digo por la disponibilidad de recursos en nuestros principales centros de salud. Además, hemos sido testigos, y esto como crítica constructiva, de la falta de supervisión acerca de las mínimas condiciones que se deberían de mantener en el momento de realizar estos procedimientos. Gracias y que tengan un excelente día. Puedo responder parcialmente a esta pregunta. El doctor Manuel Guzmán lo invitamos el sábado pasado a un simposio que tuvimos de la Cátedra Clínica Médica A y Medicina 3 del Vargas y comentó que este comité existe, pero que debido a la pandemia estuvo un poquito fuera de actualización. Y también yo pudiera agregarle al doctor Salas que la supervisión y, digamos, lo que tiene que hacer el médico en relación a estas vías de acceso depende mucho del conocimiento de quien las hace, no necesariamente de que tenga un comité que lo supervise. No sé en qué forma él hace la pregunta, si es que él piensa que debería haber un comité que esté pendiente de eso, pero yo creo que el médico tratante que hace estos procedimientos es, como dijo Fátima, un catéter no debe durar más de tantos días, tantas horas, etcétera. Eso depende de quién coloque el catéter, y me imagino que todos los que manejamos pacientes de este tipo tenemos que estar conscientes de esas limitaciones temporales en cuanto al uso de estas vías de acceso. Para añadir una cosita más ahí, la Comisión de Control de Infecciones del hospital, que debería estar vigilante, si, por ejemplo, si está bien estructurada y funcionante, si empieza a haber en el hospital un aumento del número de infecciones asociadas al catéter, está en el deber de revisar qué está sucediendo en el hospital, si es que se están dejando más tiempo los catéteres, si es un mal manejo del catéter, etcétera, ¿no? Eso debería ser así, si está funcionando. Yo trabajo en el Hospital Domingo Luciani, lamentablemente, al igual que dijo el doctor Manuel Guzmán, la pandemia ha traído que muchos de estos programas que deberían estar funcionando adecuadamente sean, digamos que no están funcionando activamente como deberían hacerlo. Nosotros tratamos a través de la educación, yo doy clases en el hospital, tratando de llevar la información a todos los médicos para que cada uno sea garante y vigilante, y estamos tratando en el Domingo Luciani de volver a reactivar el comité de infecciones para estar vigilante de estas cosas. O sea, para estar vigilantes de si en el hospital, por ejemplo, hace poco tuvimos un brote de Klebsiella pneumoniae multiresistente, productor de carbapenemasa, en 2 servicios del hospital,
y tuvimos que ir e intervenir y ver qué era lo que estaba ocurriendo, y era un problema en uno de los pabellones donde se estaban llevando las cosas. Para eso funcionan los comités de infecciones, y debería también estar garante y vigilante si hubiese un aumento de infecciones asociadas a catéter en el hospital, para ir a ver qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que hay es que, además de que los médicos sean vigilantes y los reporten, sí tratar de reactivar el comité de infecciones de los hospitales, tanto públicos como privados, para estar vigilantes de lo que está ocurriendo en nuestros hospitales. Bien, para el doctor Figuera, del doctor Gómez Mancebo, cuando hay una endocarditis en el sistema de marcapasos, ¿podría mantenerse la antibiótico-terapia mientras se hace el cambio del sistema a un implante epicárdico y no endocárdico? Es una infección y está involucrado un cuerpo extraño, una prótesis o cualquier elemento, hay que mantener la antibiótico-terapia hasta que se quite el cuerpo extraño. Si uno, ya sea una prótesis de cadera, una prótesis mamaria, un marcapaso, una válvula protésica, porque hay que entender que las bacterias se adhieren a estos materiales extraños, a veces por biofilm. Si uno suspende los antibióticos, muchas veces vuelve a reaparecer la infección. Entonces, para resolver el foco infeccioso, hay que lamentablemente operar y sacar todos los elementos que estén contaminados. Y por supuesto que mientras se hace eso, hay que mantener antibiótico-terapia. El problema es cuando se difiere mucho las cirugías o tarda mucho tiempo, y eso es un procedimiento que debería hacerse lo más pronto posible. Mientras más pronto, menos tiempo de antibiótico-terapia excesiva podríamos dar. De todas maneras, Fátima de Abreu tiene experiencia e incluso una serie de casos al respecto. Yo quisiera que ella también opinara en general. Sí, como dice Manuel, es así, uno mantiene el antibiótico. Se puede, en aquellos pacientes que, por ejemplo, requieren un marcapaso y no puede quedarse sin marcapaso, se puede colocar uno externo mientras se realiza el procedimiento. Se mantiene durante todo el tiempo el tratamiento antibiótico y se continúa hasta completar el tiempo requerido, 4 o 6 semanas, y dependiendo también del germen aislado en estos casos. Hay una buena pregunta y yo se la haría a Fátima, que aunque es individualizable, ¿cuándo colocar de nuevo entonces el marcapaso? Porque si tenemos una endocarditis, le sacamos el aparato, colocamos uno externo, muchas veces la duda que uno tiene es cuándo le colocamos de nuevo el dispositivo intracardíaco. Bueno, fíjate, lo que se ha visto, y lo hemos visto nosotros, es que a veces la mayoría de estos pacientes que ya tenían tiempo con los dispositivos cardíacos no los necesitan. Entonces no hay que volverlo a colocar. Por lo menos nos ha pasado con mucha sorpresa en muchos casos, que no ha habido necesidad de volver a colocar el dispositivo, ¿no? Y por supuesto, la indicación cuando la haya es culminar completamente el tratamiento, ¿verdad? Se hacen hemocultivos controles después, verificando que no existe ya bacteremia, ¿no? Y se planifica para la colocación del dispositivo y cubriendo, por supuesto, el germen aislado, que en la mayoría de los casos es estafilococo, en el 85-90% de los casos es estafilococo aureus y coagulasa negativo. Cubriendo estos gérmenes se coloca. Pero para sorpresa de nosotros, te repito, en la mayoría de los pacientes no ha habido necesidad de recolocación del dispositivo intracardíaco. Para sorpresa. Eso suena un poco extraño, Fátima, no, pero bueno. Sí ha pasado, sí ha pasado. Sí. Nos ha sorprendido a nosotros también, pero ha pasado. Pero los hemos colocado y se ha colocado bajo la premisa que les acabo de decir, el tiempo completo de tratamiento, cultivos ya negativos, y se procede a la colocación del dispositivo en el caso que haga falta, cubriendo el germen que causó la infección del dispositivo cardíaco. Desde San Fernando de Apure, la doctora Elba Hernández pregunta: generalmente las endocarditis infecciosas se producen por catéteres para tratar las insuficiencias renales. Es lo que yo he observado en mi hospital. ¿Hay una estadística a nivel nacional, Fátima, Manuel, que ustedes conozcan de infección por catéteres por pacientes en hemodiálisis? No sé si, Manuel, tú revisaste ahorita la data yo no la tengo, la verdad es que no la tengo. Sé que es alta en nuestros hospitales, lamentablemente más alta de lo que yo quisiera. En el Hospital Domingo Luciani tenemos una data bastante alta de infecciones asociadas a catéteres de hemodiálisis, lamentablemente. Pero decir los números no los tengo, en este momento no los tengo. No sé si Manuel
cuenta con los números. No, y ha habido publicaciones de series de casos aquí en Venezuela, en distintos centros, y definitivamente a veces la etiología varía y también varía por distintas razones. Hay que entender que la hemodiálisis por los catéteres que usualmente vemos en nuestros hospitales es una hemodiálisis transitoria, porque siempre que un paciente que está en hemodiálisis hay que buscar un catéter permanente, ya sea un catéter tipo Gorotec o una fístula, y el mantener diálisis por estos catéteres o temporales que se usan en otros países, 1 o 2 meses a lo sumo, y nosotros vemos pacientes que tienen 1 año estos catéteres que no son tunelizados, por supuesto que aumenta el riesgo de la infección. Entonces, el uso de los catéteres venosos, cuando tienen que ser prolongados, tienen que tener distintas características. Los catéteres tunelizados o por puertos disminuyen el riesgo de infección. Hay algunos catéteres que hoy en día agregan distintos elementos para disminuir la potencialidad de crecimiento o colonización bacteriana local, incluso con clorhexidina o con distintos sales metálicas u otros elementos que son hasta cierto tipo bactericidas. Pero lo malo en Venezuela es que uno ve pacientes que tienen incluso años con los catéteres que en otros países son temporales, y eso por supuesto que son catéteres inadecuados que aumentan el riesgo de infección. Así es. Pregunta para Sonia y el doctor Figuera de parte mía. El COVID y la endocarditis, ya que estamos viviendo esta época de pandemia, que por cierto, en este momento todo el mundo tiene COVID. Que levante la mano el que no haya tenido COVID últimamente, que esté libre y puede tirar la primera piedra. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre el COVID y la endocarditis bacteriana? Realmente ninguna, aunque una vez hicieron esa pregunta y la averigüé, y por supuesto que los pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva y que tienen múltiples invasiones, catéter venoso central, sondas urinarias y distintos elementos que aumentan el riesgo de infecciones intrahospitalarias, ha habido reportes de endocarditis. Pero ya sabemos que COVID, sus problemas son sobre todo a nivel funcional cardíaco y produciendo miocarditis o taquiarritmias o bradiarritmias, y al final no se ha demostrado que aumente el riesgo de endocarditis por algún daño valvular. Entonces, pero los casos que se han reportado han sido anecdóticos y sobre todo hospitalarios, pacientes que tuvieron factores de riesgo, no per se por el COVID, sino el abordaje de complicación en terapia intensiva. No sé si Fátima tenga algo que decir. Bueno, la otra cosa que yo añadiría, que lo que tú acabas de decir es perfectamente, es así, es que es verdad que tenemos COVID, tenemos mucho COVID y que mucha gente que hace fiebre tiene COVID, pero ojo, no olvidar que las otras enfermedades siguen existiendo. Entonces, si tienes un paciente que tiene un catéter o que está en hemodiálisis y llega a hacer fiebre, ok, puede tener COVID, pero puede tener endocarditis. Entonces, no perder de vista las otras enfermedades que siguen estando en el ruedo, ¿no? A pesar de la alta prevalencia de COVID. Hay otra pregunta que, bueno, es una pregunta difícil de contestar. ¿Qué sucede con los pacientes venezolanos con criterios quirúrgicos y que no se realiza dicha intervención? Me imagino que se refiere a la parte administrativa hospitalaria más que todo, pues, la deficiencia que tenemos en nuestro sistema hospitalario. Responder esa pregunta es delicado porque, pero no sé si la persona que maneja la parte clínica también tiene algo que decir en el hospital universitario. Entiendo que el hospital universitario reactivó la cirugía, por lo menos de revascularización coronaria recientemente, es lo que entendí. No sé si otro tipo de cirugías las ha reactivado en cuanto a válvulas, etcétera. Ven, en el hospital Domingo Luciani no se hace cirugía cardiovascular. No sé, tú, Manuel, en el clínico, si se está haciendo algo de cirugía cardiovascular. Bueno, quizá Carlos pueda hablar en ese sentido, pero al final, bueno, yo lo expliqué, la mortalidad de endocarditis ha bajado en la medida que ha avanzado la ciencia. Si nosotros manejamos sin cirugía cardiovascular, estamos en la época de que teníamos antimicrobianos, pero no teníamos la cirugía. Y la mortalidad, por supuesto, es mayor sin cirugía que con cirugía donde esté disponible. Entonces, muchos de estos casos probablemente aumente la mortalidad si no se opera. Exacto. Bueno, la verdad que el tiempo se nos terminó. Acuérdense que eso tiene un tiempo limitado. Yo felicito a todos los expositores
Las conferencias fueron excelentes, muy buenas, muy concretas, muy concisas, y yo sé que eso le dejó a los 135 participantes muy buena información. Gracias por haber compartido con nosotros y de verdad les deseo un buen fin de semana y que sigamos cuidándonos del COVID y de la endocarditis infecciosa. Gracias. Gracias. Hasta luego.